Hola, ¿qué tal? Hoy es un buen día. Mi nombre es Víctor Samuel González y esto es ThePeople.com. Les comento que este es un video muy especial, ya que podrás compartirlo con muchos más amigos, incluyendo aquellos que no hablen nuestro idioma o que no puedan escucharnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su nuevo video y edición especial de Tinta sobre Papel. Y hoy les traemos nuestro nuevo libro titulado... ¿Escuchan eso? Así es, amigos, hoy les traemos Drácula, de Bram Stoker. Drácula fue publicada en 1897. Su autor irlandés se inspiró en Vlad Tepes III, quien fue un príncipe de un territorio conocido como Valaquia, actualmente el sur de Rumania, y el cual, aunque sea considerado un héroe en su país, esconde una gran cantidad de leyendas oscuras, entre las cuales se destacan empalar a sus enemigos o aquellos que se encontraban en enemistad con él. Pero hay que destacar que solo sirvió como inspiración y no como una biografía o adaptación del personaje histórico a la novela. Drácula fue escrita durante el periodo victoriano, dato que nos permite plantearnos la atmósfera en la cual se desarrolla la historia, no solo por las formas y medios de comunicación, sino por las costumbres, tradiciones, creencias y valores de la gente. Si no saben cómo fueron las cosas en ese tiempo, les invito a buscar un poco más al respecto, y créanme, se sorprenderán de lo que encontrarán. Esto nos lleva a la manera en cómo la novela fue escrita. Esto nos lleva a la manera en cómo está escrita la novela, ya que curiosamente nos sumergimos en la historia a través de cartas leídas y no leídas, artículos de periódico, telegramas y fonógrafos, lo cual nos genera una atmósfera y una conexión con los personajes que transmite sus sentimientos, valores, pasiones y miedos más profundos de su ser, además de observar las habilidades de recordar los hechos que tendrían que ser puestos en orden luego y documentados perfectamente para emprender una de las aventuras más interesantes que nos ofrece esta novela. Para aquellos que no conozcan el fonógrafo o no sepan en qué consistía su funcionamiento, les dejaré aquí abajo un link en la descripción para que puedan verlo en acción y así poder imaginar cómo pudo haber sido escuchar los hechos vividos por nuestros personajes a través de este medio de comunicación, que para la época representaba un gran avance. Así pues, para nadie es un secreto que Drácula es uno de los personajes más representativos en cuanto a ficción se refiere, y esta obra en particular ha tenido muchas adaptaciones en diferentes medios, algunas más fieles a la novela y otras tomando otros rumbos o personajes insignias de la misma. Tal es el caso de la adaptación cinematográfica de 1992 dirigida por Francis Ford Coppola y protagonizada por el superelenco compuesto por Winona Ryder, Keanu Reeves, Anthony Hopkins y por supuesto Gary Oldman, la cual, aunque tenga diferencias importantes con la novela, no deja de ser una gran adaptación, brindándonos una imagen mucho más tangible de los personajes y escenarios que se nos presentan en conjunto con los hechos. Y para aquellos que se preguntan, la película, el libro, el huevo, la gallina, déjame sugerirte, ¿y por qué no tratas lo siguiente? Ve los dos como productos diferentes, ya que por más fieles que quieran presentársenos en ocasiones las adaptaciones, pueden tener toques diferenciadores que afecten la temática o la esencia de lo que nos transmite uno de los dos. Y sobre todo, que el orden de los factores no altere el producto, o que no lo haga para ti. Pero hablando de tal o cual, te comento, eso sí, sin spoilers, tranquilo,
que Drácula, aunque no tenga un rol tan protagónico o tantas apariciones como las que se cree, la manera en que los personajes relatan los hechos en sus diarios da a entender en cómo los actos del vampiro repercuten en la vida de ellos y cómo ellos lidiaron con este fenómeno sobrenatural y terrorífico que se involucró en sus vidas. Pero sin duda alguna no deja de ser épico en sus apariciones y todo lo que genera en el mundo. Y a una acechada Inglaterra, la cual esperaba alojar a un extranjero proveniente de Transilvania y que había adquirido unas propiedades en la misma, pero que resultó ser un plan maligno que tomó muchos años y finalmente había sido el momento que se llevara a cabo. Así pues tenemos a uno de nuestros protagonistas, Jonathan Harker, quien a través de su diario nos relata cómo sin darse cuenta cayó al igual que un pez en un anzuelo en un muy elaborado plan durante la convivencia a la cual fue sometida en el castillo del conde Drácula. Y así es como da inicio a esta historia, donde podemos ver cómo Jonathan nos detalla la manera en que se van tornando las cosas un poco extrañas, desde el inicio de su viaje hacia el castillo y a medida que pasan los días dentro de este. No podemos negar que en ocasiones los detalles de la novela pueden resultar un poco abrumadores, ya que hay momentos en que pueden darse relatos un poco alejados de la trama principal, como lo son las conversaciones entre Lucy y Mina. Y bueno, ya sabemos cómo pueden ser algunas conversaciones de mujeres. Pero hablando de estos dos personajes, tenemos por una parte a Lucy Westenra, quien resulta ser una chica bastante coqueta, tierna, seductora, capaz de conseguir la atención de los hombres en pocos instantes y ganarse su corazón. Por otra parte, tenemos a quien vendría a ser su mejor amiga, Mina Murray, o Mina Harker, quien además de esto resulta ser la prometida de nada más y nada menos que en la novela es descrita como el tipo de mujer perfecta de la época victoriana, entre otros aspectos, pero que a lo largo de la novela será capaz de demostrar su valentía para contribuir a la causa con los demás personajes. Pero por otra parte, veremos las dos caras de la moneda de Lucy, cuando veamos su lado más vulnerable enfrentándose a situaciones muy difíciles, de las cuales requerirá el apoyo de los demás personajes y será muy complicada su situación. Pero pues, refiriéndonos a las conversaciones de estos dos personajes, lo cual puede representar un descenso en la intensidad con la que se venía la novela, sirve para introducir a tres personajes claves de la historia, los cuales resultan ser los tres pretendientes de Lucy. Quincy P. Morris, un millonario americano de Texas, quien resulta ser muy caballeroso y valiente. El Dr. Jack Seward, psiquiatra a cargo de un manicomio y uno de los personajes más importantes y sobresalientes, ya que sus diarios estarán a lo largo y muy presentes de toda la novela. Y finalmente, pero no menos importante, Arthur Allwood, también conocido como Lord Godalming, quien es el preferido de los pretendientes y millonario, y también de buenos sentimientos. Estos tres resultan ser grandes amigos, ya que aunque compartan el amor por la misma chica, previamente han compartido experiencias y pruebas también que han creado buenos lazos de amistad. Y los dos primeros, aunque no ganaran el amor de la chica, tienen un rol muy importante tanto en esta como en otras historias. Como les he mencionado su importancia, el Dr. Jack Seward nos ayuda a introducir en la novela uno de los personajes más icónicos. No es Hannibal, es nada más y nada menos que el profesor Abraham Van Helsing, quien resulta ser el maestro del Dr. Jack Seward y una pieza fundamental en la lucha contra este mal que acecha en la historia, ya que pues es él quien ve los acontecimientos con una mente mucho más abierta y detecta lo sobrenatural en ellos, y aunque sus métodos parezcan poco ortodoxos, logrará convencer a los demás de su punto de vista y cómo enfrentar aquello que les acecha. Estacas, espadas, ajo, cabezas rodando. Son algunas de las cosas que veremos en uso de maneras muy poco convencional. Y hablando de cosas poco convencionales, no se podía pasar por alto un personaje que tiene el premio al paciente más destacado del Dr. Jack Seward. Sí pues, se trata de Renfield, quien es un interno del manicomio, a quien el Dr. Seward le pone especial atención por sus comportamientos extraños, en los que incluye comer animales pequeños
para, según dice, absorber su vida y con ello gozar de la misma. Renfield representa un intermedio curioso entre Drácula y su objetivo por llegar a Inglaterra, el cual resultó ser un objetivo que se planteó con una programación bastante cuidadosa, y que aún este ser de tanto poder como él, sus limitantes le obligaron a tomar caminos mucho más burocráticos de lo que parece. Ya que pues, una de las cosas que podríamos decir es que solo pueden estar activos en la noche, durante la puesta de sol hasta el amanecer, y no podrán descansar en una tierra que no sea la suya. La hipnosis y los estigmas también tendrán su papel en la novela, ya que veremos como muchas veces Drácula, sus propósitos no son simplemente alimentarse o vengarse de aquellos que han interferido en sus planes. Por su parte, el desenlace, aunque no sea una batalla de lo más épica entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, nos da a entender cómo un plan bien estructurado, mediante la recolección de datos, análisis y todo lo que tuvieron que hacer nuestros personajes, pudieron colocar contra una esquina y mostrarnos el lado más vulnerable de las fuerzas del mal. Ya que aunque no haya sido de lo más épico, en este mundo de fantasía y de terror puede llegar a ser incluso creíble por lo anteriormente mencionado, lo cual puede causar para algunos discrepancia con el final de esta historia, después de todo lo que la trama y su carga emocional trajo consigo. De igual forma, un tema que podemos destacar es cómo se plantea a los no muertos, o Nosferatu, los cuales son almas prisioneras en este mundo, y que una vez son liberados, muestran la verdadera naturaleza del ser humano al culminar el ciclo de la vida. No hay duda que la valentía de los personajes en enfrentarse a esa fuerza extraordinaria fue admirable, y los invitamos entonces a sumergirse en las páginas de esta obra y joya de la literatura, la cual ha sido de referencia mundial. Y hasta aquí el video de hoy, people. Espero que les haya gustado. Si leíste el libro ya, puedes dejar tus comentarios aquí abajo, y si no lo has leído, ¿qué estás esperando? Drácula espera por ti. Así que hashtag, haz que suceda. Recuerda que puedes compartir este video con muchos más amigos, incluyendo aquellos que no hablen nuestro idioma o que no puedan escucharnos. Si el video te gustó, puedes regalarnos un like y además darte una pasada por nuestro canal, donde podrás encontrar contenido que pueda llamar tu atención. Y por qué no, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que generamos contenido nuevo. Les dejaremos aquí abajo todas nuestras redes sociales para que puedan seguirnos y mi cuenta personal para que nos mantengamos en contacto. Nos vemos a la próxima y recuerda que hoy ya es un buen día. Hagamos que suceda.